La mañana del Día de las Madres amaneció tranquila con ese silencio, que hace que el aire se sienta más pesado de lo normal. Estaba sentada en la mesa de la cocina pequeña y acogedora, tomando un café mientras observaba a Paloma, mi nieta, moverse inquieta en su silla. Llevaba casi 10 minutos susurrando para sí misma, con un brillo travieso en los ojos. Sabía que algo se traía entre manos, siempre lo sé, pero no estaba preparada para lo que vendría. «Toma, abuela», dijo Paloma bajándose de la silla con el entusiasmo que solo una niña de 12 años puede tener. En una mano sostenía un sobre envuelto en colores vivos y en la otra una cajita rectangular. Mis manos se extendieron por instinto, ese reflejo de años dando y recibiendo pequeños detalles, sin imaginar la brecha entre la intención y el valor real. Tomé el sobre primero. Era un simple boleto de lotería, apenas un pedazo de cartón, con el logo de la Lotería Estatal estampado. Paloma sonrió mostrando los huecos de los dientes que había perdido en el último año. «Es para ti. Si tienes suerte, la mitad es mía». Su risa llenó la cocina juguetona y despreocupada, pero con un filo que cortaba el silencio de la mañana. Forcé una sonrisa y asentí alisando el boleto entre mis dedos. «Gracias, pequeña». Qué lindo detalle. Por fuera mi voz era firme, cálida, pero por dentro la sangre me requervía lentamente. Había trabajado décadas para sacar adelante a esta familia, para que a Paloma no le faltara nada. Y aquí estaba ella entregándome un boleto que se sentía más pequeño que una moneda de 10 centavos. Entonces, Paloma le dio el segundo regalo a Lorena, mi nuera. Lorena abrió una caja grande con manos expertas. La cinta brillaba como oro pulido bajo los rayos del sol que entraban por la ventana. Dentro un montón de cupones para un crucero. Relucía 2 semanas por el Caribe, alojamiento de primera clase, balcón privado, todas las comidas incluidas. La etiqueta decía 250.000 pesos. Los ojos de Lorena se abrieron de alegría mientras sacaba los cupones con una sonrisa amplia y satisfecha. Me miró por un instante, y en ese segundo vi un destello de expectativa, una comparación tácita entre los regalos. Asentí de nuevo, esta vez hacia ella, apretando un poco más el boleto. «Qué regalo tan generoso», dije, dejando que las palabras salieran con calma medida. La sonrisa de Lorena no titubeó. Ajustó su postura como si este momento estuviera diseñado para mostrar una jerarquía que yo debía respetar, pero que de alguna manera no había reconocido. Miré a Paloma, cuya risa seguía burbujeando, mientras observaba el intercambio. No tenía idea de lo que había hecho, o tal vez sí, y no le importaba. Alisé los bordes del boleto contra la mesa, sintiendo su peso ligero, de más pero más pesado que el regalo en las manos de Lorena, si se medía por el significado, no por los pesos. Tomé otro sorbo de café, obligando al calor a calmar la tensión en mi pecho. Hoy se suponía que sería una celebración sencilla, pero de alguna forma se había convertido en un reflejo de cada desequilibrio que había crecido silenciosamente a lo largo de los años. Dejé la taza y me recosté, dejando que el sol cayera sobre mis manos y el boleto, sabiendo que este pequeño pedazo de papel era solo el comienzo. Me recosté en la silla, dejando que el leve tintineo de los platos y las risas me envolvieran, aunque se sentían distantes, casi irreales. Paloma sí hablaba emocionada con Lorena sobre el crucero, describiendo cada detalle, con un entusiasmo que hacía que el regalo pareciera aún más grandioso en mi mente. Pasé la yema del dedo por el borde del boleto de lotería, el papel ya un poco desgastado por tanto tocarlo, y sentí un peso hueco en el pecho. No era el valor del regalo, nunca lo fue. Era la falta de consideración lo que pinchaba algo más antiguo, más profundo. Décadas de mañanas como esta pasaron por mi mente. Mañanas en las que equilibraba 3 trabajos, llevaba a los niños a ensayos temprano y estiraba el presupuesto para la comida para cubrir una semana entera, solo para mantener la casa en orden.
Noches en las que me quedaba dormida en la silla de la cocina con los ojos ardiendo por el papeleo y las hojas de cálculo, una pila de facturas a un lado y libros escolares al otro. Pensé en todas las veces que sacrifiqué mis propios deseos para que Paloma tuviera clases, para que sus tenis fueran nuevos y sus almuerzos escolares nunca faltaran. Y aquí estaba ella tan inocente, tan ajena, riendo por el regalo que me había dado, tratándolo como un juego. Lorena levantó uno de los cupones del crucero con facilidad practicada, sosteniéndolo como si fuera un trofeo. Sus ojos brillaban no con travesura, sino con la satisfacción silenciosa de alguien que espera ser admirado, incluso envidiado. Sentí mis manos apretarse alrededor del boleto. Nunca esperé admiración. Reconocimiento tal vez, pero nunca alabanza ni validación. Había dado siempre en silencio sin esperar nada, y ahora me medían contra un gesto extravagante que no había pedido. Ni siquiera había pensado en desear. Las observé a las dos sintiendo el calor familiar del resentimiento, subiendo y hirviendo justo bajo la superficie. Sabía que era tal vez irracional sentirme así por un simple boleto de lotería. Pero no era el boleto. Era el mensaje que llevaba que los años que había invertido en criar y sostener a mi familia podían reducirse a un pedazo de cartón, mientras la vida de Lorena se celebraba con vacaciones y lujos. El desequilibrio era agudo, cortando a lo largo de los bordes de viejos recuerdos y frustraciones enterradas. Recordé las noches en las que me quedaba en el taller mecánico con las manos ennegrecidas por la grasa, mientras la risa de Paloma resonaba en la casa por una clase de piano. Recordé contar centavos para los víveres de la semana siguiente, mientras aseguraba que Lorena tuviera todo lo necesario para un fin de semana fuera pagando en silencio gasolina, snacks y boletos que ella nunca supo que yo había cubierto. El contraste ahora en este brillante Día de las Madres era demasiado vívido para ignorarlo. Sin embargo, me recordé a mí misma la paciencia, la fuerza silenciosa que viene de años de resistencia. No podía permitir que me quebrara, no ahora, no frente a Paloma. Ella merecía ver a una abuela tranquila, compuesta, aunque esa calma estuviera hirviendo de rabia. El pequeño boleto en mi mano, ligero y frágil, era casi un símbolo de esa contención. Era insignificante en términos materiales, pero llevaba el peso de cada compromiso, cada sacrificio que había hecho sin agradecimiento. Respiré lentamente, dejando que el calor del sol matutino se extendiera por mis hombros. Me recordé que el reconocimiento, si llegaba, tendría que ganarse o diseñarse con cuidadosa deliberación. No sería dado libremente por Lorena ni por nadie que midiera el valor por gestos brillantes, en lugar de décadas de trabajo invisible. Y sin embargo, en el fondo, sabía que lo quería un solo reconocimiento, de que lo que había hecho importaba, de que mi presencia, mi trabajo, mi corazón no habían pasado completamente desapercibidos. Miré a Paloma otra vez enredando su cabello alrededor de los dedos, mientras describía el balcón del crucero. El brillo en sus ojos reflejaba la emoción que Lorena llevaba como armadura, un escudo contra la responsabilidad o la reflexión. Mi mandíbula se tensó mientras doblaba el boleto de lotería una vez más, alisando sus bordes contra la mesa. Ese pequeño pedazo de papel podría ser pequeño, pero contenía una posibilidad que aún no podía nombrar, una oportunidad para reclamar más que dinero. Tal vez incluso una medida de respeto. La conversación flotaba. Las risas burbujeaban a mi alrededor, pero mi enfoque permanecía en ese boleto, en el potencial silencioso que representaba. Y mientras estaba allí sentada con el corazón latiendo ligeramente bajo la superficie, me di cuenta de que esto era solo el comienzo. Mañana el desequilibrio, el desprecio y el descuido de décadas comenzarían a cambiar, de maneras que no podían aún comprender. La sala estaba viva con ese tipo de charla que parece agradable desde lejos, pero corta si escuchas de cerca. Los platos tintineaban, los vasos chocaban, y el aroma del pollo asado
y el pan fresco llenaba el aire, pero nada de eso me llegaba. Mi atención estaba en los movimientos sutiles alrededor de la mesa, la forma en que los dedos de Lorena se detenían en su copa de vino, la inclinación de su barbilla, las pausas deliberadas en su conversación. Cada gesto cargaba un peso de expectativa, una demanda silenciosa de ser admirada, envidiada, reconocida como superior. Ya como Paloma estaba animada agitando las manos mientras describía el balcón del crucero. Y puedes ver todo el mar desde ahí. Mami, es como estar en un sueño. Sonreía a Lorena, sus ojos brillando con emoción genuina. Forcé una sonrisa y asentí, dejando que su entusiasmo me envolviera sin romper la calma, cuidadosamente construida en mi rostro. Pero por dentro mi pecho se apretaba. Esta pequeña no tenía idea de que su deleite estaba alimentando el mismo desequilibrio con el que había estado lidiando toda la mañana. Lorena rió bajo y preciso, ajustando la servilleta en su regazo, como un general preparándose para una inspección. Su atención estaba dividida entre la historia de Paloma y las expresiones en los rostros alrededor de la mesa. Me miró una vez, un destello de curiosidad o desafío en sus ojos, antes de volver su atención a la conversación con la hermana de Diego, mi hijo. Esa sola mirada fue suficiente para hacer que mis dedos se tensaran alrededor de los cubiertos. No era exactamente enojo, aún no. Era un reconocimiento hirviente de que ella se consideraba intocable, de que su sentido de superioridad había pasado desapercibido por demasiado tiempo. Carmen, la hermana de Diego, se inclinó hacia adelante, su voz cálida, pero con ese trasfondo de juicio que siempre surgía cuando se hablaba de dinero o estatus. «Lorena, siempre sabes qué hacer», dijo señalando el cupón del crucero. La sonrisa de Lorena se amplió en reconocimiento, un triunfo silencioso que hacía que la habitación se sintiera más pequeña, más apretada, asfixiante, en su cortesía. Sentí el familiar aumento del resentimiento, un dolor antiguo que había permanecido latente a través de años de esfuerzo ignorado y sacrificio silencioso. Picoteé mi ensalada cuidando de no dejar que mi mente se adentrara demasiado en la ira que hervía bajo la superficie. Conté los minutos en mi cabeza, calculando, observando, archivando cada mirada, cada pausa, cada movimiento sutil que revelaba cómo esta familia medía el valor. La risa de Paloma era pura, inconsciente, y dolía en su inocencia, porque resaltaba cuánto desconocía Lorena, el esfuerzo detrás de cada pequeña acción, cada contribución silenciosa que había hecho durante décadas. La mano de Lorena rozó su copa nuevamente, los dedos deteniéndose en el tallo, los ojos escaneando la mesa como si evaluara quién estaba impresionado. ¿Quién podría notar su generosidad? ¿Quién podría flaquear bajo la jerarquía tácita que ella llevaba? Ahora lo veía claramente: cada regalo que daba, cada sonrisa que aceptaba, cada risa que provocaba. Era una actuación, una que la colocaba firmemente por encima de mí, en la escala que había construido. Apreté la mandíbula ligeramente, obligándome a permanecer tranquila, mi compostura externa, como un escudo contra la creciente marea de frustración. Y, sin embargo, el boleto de lotería descansaba silenciosamente doblado en mi bolso, un peso invisible contra mi cadera. Pequeño y discreto, era un recordatorio de que no todo el poder venía de la presentación o la riqueza, de que a veces las cosas más pequeñas llevaban las consecuencias más grandes. Mantuve mis ojos en Lorena y Paloma, observando la cuidadosa coreografía de la superioridad y la inocencia consciente de que este almuerzo, tan ordinario como parecía, era solo el primer acto en un ajuste de cuentas más largo. Mientras la conversación derivaba hacia el postre y las risas subían alrededor de la mesa, doblé mi servilleta con lenta precisión, sintiendo el pulso silencioso de la oportunidad bajo la superficie educada. Hoy no se trataba de regalos, ni gestos, ni apariencias.
Hoy se trataba de observación, comprensión y el conteo silencioso de deudas que habían sido ignoradas por mucho tiempo. Esa tarde el silencio de la casa se sentía más pesado de lo habitual. Me había retirado al pequeño estudio junto a la cocina, pensando que podría encontrar algo de calma después del almuerzo, pero el boleto de lotería en mi bolso tiraba de los bordes de mi atención. Lo saqué desdoblando el delgado pedazo de papel y algo me hizo pausar. No el boleto en sí, sino la irritación leve que había estado hirviendo desde la mañana. Inicié sesión en mi cuenta bancaria en línea para revisar los saldos, un hábito que había mantenido durante décadas desde que Diego falleció. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado o esperando las cifras cotidianas, renta, víveres, algunas facturas menores. Pero en cambio, una línea me hizo estremecer. Servicios de viajes premium, 250.000 pesos. Parpadeé convencida de que estaba viendo mal. Mi mano tembló ligeramente mientras refrescaba la página. No había error. El cargo se había hecho esa misma mañana. Me hundí en la silla mirando los números como si pudieran explicarse solos. Mi mente corría revisando posibilidades, ninguna razonable. ¡Lorena! Tenía que ser ella. Todavía tenía acceso a la cuenta que mantuve activa para emergencias, pero no había tocado ese acceso en meses. Y sin embargo, aquí estaba un crucero de lujo comprado a mi nombre con mi dinero mientras ella sonreía tan radiantemente en el almuerzo, como si el mundo le debiera admiración. La ira surgió aguda y repentina, pero la contuve. Conté hasta 10, respiré hondo y me recosté con las manos presionadas en el teclado. No se trataba del dinero. 250.000 pesos podían recuperarse con el tiempo. No era la audacia, el desprecio por la confianza, la afirmación silenciosa de que ella podía manipular el mundo a su antojo. Había tratado mis recursos como un río que fluía por sus manos sin cuidado ni reconocimiento de la fuente. Mi mente hizo un cálculo rápido. ¿Confrontarla ahora? ¿Alzar la voz, acusarla, dejar que la ira se derramara? La idea era satisfactoria, visceral, pero había aprendido en 60 años que la satisfacción es fugaz y las consecuencias perduran. Si actuaba impulsivamente, sería recordado, escrutado tal vez, usado en mi contra. Necesitaba estrategia, paciencia, un plan que afirmara autoridad, sin darle la ventaja emocional. Me incliné hacia adelante las yemas de los dedos, descansando ligeramente en el escritorio. El boleto estaba junto a mi computadora, trivial en apariencia, pero con un potencial silencioso que no había reconocido del todo. Se me ocurrió que este pequeño pedazo de papel, pensado como un regalo burlón, podría proporcionarme la palanca que necesitaba si se manejaba correctamente. La idea se asentó en mi mente, una llama cuidadosa y deliberada, en lugar de la ira ardiente que amenazaba con consumirme. Cerré el resumen de la cuenta y me recosté sintiendo el primer destello de claridad en horas. Esto era una prueba, un momento para medir intenciones, evaluar lealtad y juicio. Lorena había hecho su jugada, pero había subestimado de lo que era capaz cuando me provocaban de manera controlada y calculada. Respondería sí, pero en mis propios términos y de una manera que asegurara que el equilibrio de poder cambiara completamente a mi favor. La luz de la tarde se filtraba por las persianas proyectando líneas largas sobre el escritorio y el boleto. Doblé el papel cuidadosamente colocándolo de nuevo en mi bolso, sabiendo que la paciencia y la precisión ganarían donde la ira sola nunca podría. Mañana comenzaría el ajuste de cuentas. Me senté sola en el silencio del estudio. El leve zumbido del refrigerador era el único sonido que rompía la quietud. Mis manos descansaban sobre el pequeño pedazo de papel, el boleto de lotería, sus bordes doblados por el manejo repetido. Podía sentir la tensión de antes, la ira hirviendo bajo la superficie, pero ahora mi mente vagaba por los años trazando el largo camino que me había traído aquí. Recordé las madrugadas en las que me levantaba antes del amanecer,
preparando café para la familia mientras Diego terminaba sus rondas en el taller. Preparaba almuerzos, revisaba tareas y de alguna manera encontraba tiempo para organizar las finanzas del día. Cada centavo contaba, cada decisión se pesaba cuidadosamente. Los sacrificios eran interminables, silenciosos, y en su mayoría invisibles, pero nunca los consideré cargas. Creía que eso era lo que exigía el amor. Pensé en las noches en las que me quedaba dormida en la mesa de la cocina, con la cabeza apoyada en los brazos doblados, los párpados pesados por horas de contabilidad, equilibrando presupuestos y pagando colegiaturas. La risa de los niños en la sala resonaba débilmente, un sonido que a menudo envidiaba por su libertad. Recordé arrastrarme a través de turnos dobles, juntando horas extras para pagar libros, actividades extracurriculares y clases de música, las pequeñas victorias, de proveer siempre atenuadas por el agotamiento. La imagen de Paloma de pequeña vino a mi mente, su pequeña mano envuelta en la mía mientras le enseñaba a andar en bicicleta bajo el sol primaveral. El orgullo en sus ojos valía cada noche sin dormir, cada comida saltada, cada sacrificio que hice, sin reconocimiento. Y Lorena entonces, solo una joven entrando en nuestras vidas, se había beneficiado de esta misma base, a menudo ajena o indiferente al trabajo que requería mantener la estabilidad, crear la comodidad que ella daba por sentada. Dejé que mis pensamientos vagaran por estos recuerdos, sintiendo el peso de décadas, la resiliencia silenciosa que me había llevado, a través de las dificultades, la pérdida, la marcha implacable de la responsabilidad. Cada recuerdo subrayaba la profundidad de lo que había construido la fuerza que había perfeccionado en silencio. No era llamativa ni dramática. Era constante, confiable e inquebrantable. Y sin embargo aquí estaba sentada en mi estudio sosteniendo un pequeño pedazo de papel, un regalo pensado para ser juguetón, mientras la realidad de ser pasada por alto, incomprendida y dada por sentada, me presionaba. El contraste era agudo, años de esfuerzo invisible contra la indulgencia visible y celebrada de otros. La injusticia dolía un recordatorio amargo de que el esfuerzo solo no garantizaba reconocimiento. Alisé el boleto nuevamente dejando que mis dedos se detuvieran en su superficie, sintiendo su potencial pulsar silenciosamente bajo mi tacto. El pasado me había formado moldeado paciencia y resistencia, y ahora ofrecía una base para lo que necesitaba hacer a continuación. Esto no se trataba solo de dinero o regalos. Se trataba de afirmar el valor de una vida cuidadosamente vivida, el peso de décadas dedicadas a dar, sin esperar nada. Mientras la luz de la tarde se movía por el escritorio, doblé el boleto y lo guardé en mi bolso. Los recuerdos aún estaban conmigo vívidos e inquebrantables, y sentí un aumento de determinación tranquila a sentarse en su lugar. Mañana se haría el primer movimiento medido y deliberado, construido sobre todo lo que había sacrificado para llegar a este punto. El reloj de la cocina tic-tac perezosamente mientras removía mi té, intentando sacudirme la tensión que se había acumulado en los últimos días. Mi mano fue automáticamente a mi bolso donde descansaba el pequeño boleto de lotería doblado y casi frágil entre capas de recibos. Apenas le había dado importancia desde el Día de las Madres, tratándolo como un pequeño detalle de Paloma, una broma envuelta en papel. Pero algo me hizo revisar los números hoy casi por impulso, como si el universo me estuviera empujando a mirar más de cerca. Saqué el boleto alisándolo contra la encimera y entrecerré los ojos para ver los diminutos dígitos impresos. Los números coincidían con la secuencia que había memorizado, por pura curiosidad. 7, 14, 23, 42, con el número de poder 18. Parpadeé 1 o 2 veces sintiendo los bordes del escepticismo desdibujarse. Seguro era un error. Mis dedos temblaron ligeramente mientras tomaba el teléfono para revisar el sitio web oficial de la lotería. Los números destellaron en la pantalla, nítidos e innegables,
7, 14, 23, 42. Poder. 18. Me hundí en la silla agarrando el borde de la encimera para mantener el equilibrio. 1, 2, 3 veces refresqué la página sin querer confiar en una sola confirmación. Pero cada vez los mismos números me miraban acompañados de un total asombroso. 2.400.000 de pesos. El té en mi taza se había enfriado desapercibido mientras mi mente se tambaleaba. El shock presionaba mi pecho como un peso pesado seguido inmediatamente por una curiosa claridad. Esto no era solo una ganancia inesperada. Era una oportunidad, una herramienta, un punto de inflexión. El regalo trivial que Paloma me había dado pensado como un detalle juguetón se había transformado en algo inimaginablemente poderoso. La primera ola de incredulidad se desvaneció en estrategia. Un instinto perfeccionado por décadas de planificación cuidadosa, paciencia resistente y respuestas medidas. Doblé el boleto cuidadosamente, sintiendo el pulso silencioso del potencial en mis manos. Nadie podía saberlo. Aún no. Lorena, con su sentido de superioridad, solo vería un objetivo si se enteraba. Paloma estaría emocionada e inocente del torbellino que podría desatarse alrededor de este pedazo de papel. Tenía que mantener el control, observar y actuar con precisión. El impulso podría deshacerlo todo. Me recosté dejando que mis pensamientos trazaran las posibilidades. ¿Qué movimientos haría ella? ¿Qué expectativas asumiría? ¿Y cómo podría convertir esta fortuna inesperada en algo más que dinero, en una medida de respeto, reconocimiento y la afirmación de autoridad que había sido ignorada por demasiado tiempo? Cada pregunta afinaba mi enfoque, aclarando el camino hacia adelante. Por primera vez en semanas, sentí el ritmo constante del empoderamiento en mi pecho. Años de sacrificio silencioso, presupuestos cuidadosos y devoción ignorada me habían traído a este punto, y ahora un pequeño boleto olvidado podía inclinar la balanza por completo. Esperaría, observaría y actuaría, no con ira, no con prisa, sino con el cálculo deliberado que 60 años de experiencia me habían entrenado para manejar. El sol se había hundido bajo en el cielo, y las sombras se extendían por el piso de la cocina. Guardé el boleto en el bolsillo interior de mi chamarra cerca de mi pecho, dejando que la enormidad de la situación se asentara. Esto ya no era un regalo juguetón, ya no era una broma. Mañana los primeros movimientos sutiles se harían silenciosamente, estratégicamente e irrevocablemente. Me senté en la mesa de la cocina con el boleto de lotería doblado cuidadosamente en mi mano, dejando que su peso se asentara. Era absurdamente pequeño para algo tan monumental, pero contenía toda la palanca que necesitaba. Sentía la tensión en mis hombros y el pulso silencioso del cálculo en mi pecho. La satisfacción engreída de Lorena en el almuerzo aún flotaba en mi mente como una sombra que no podía ignorar. Cómo medía el mundo en gestos grandiosos, en exhibiciones ostentosas de riqueza, mientras ignoraba los años de trabajo silencioso y sacrificio que habían moldeado mi vida. Me carcomía. Tuve que recordarme a mí misma no reaccionar impulsivamente. 60 años de vida me habían enseñado que la paciencia no era debilidad. Era una herramienta perfeccionada a través de décadas de decisiones cuidadosas, de pesar cada palabra, cada acción, un paso en falso, aquí un momento mal elegido. Y Lorena solo vería mi frustración, mi enojo, mi vulnerabilidad. Necesitaba silencio, observación y un plan. Cerré los ojos e imaginé los próximos días. Lorena continuando con su coreografía y así habitual, esperando recibir admiración y deferencia ajena a la tormenta silenciosa que se gestaba detrás de mi exterior compuesto. Cada palabra que diría, cada mirada que lanzaría, era un dato. Observaría, escucharía y mediría el momento de cada movimiento. No habría un estallido público de mi parte, ninguna confrontación dramática sin palanca. Si Lorena intentaba desafiarme o reclamar el boleto prematuramente,
se encontraría calculando mal la situación por completo. Pensé en el poder sutil de la contención. En cada interacción con Lorena, cada sonrisa y asentimiento, no señalaría nada. Mi exterior tranquilo sería impenetrable y cada paso en falso de ella serviría para resaltar su sentido de superioridad en lugar de mi reacción. La ventaja no estaba en la ira o la confrontación, sino en dejar que ella revelara sus propias prioridades, sus propias suposiciones sobre lo que podía tomar sin consecuencia. El boleto descansaba entre mis dedos como una promesa silenciosa. Representaba no solo libertad financiera, sino una oportunidad para afirmar autoridad sobre una situación que había estado desequilibrada por mucho tiempo. Lorena se había acostumbrado a salirse con la suya midiendo el mundo, en regalos lujosos y admiración visible. Pero este pequeño pedazo de papel discreto podía recordarle de la manera más silenciosa pero absoluta quién realmente tenía el control. Me recosté y dejé que un suspiro lento pasara estabilizando mis pensamientos. Cada escenario se reproducía en mi mente, un mapa mental de elecciones y resultados. Esperaría el momento adecuado, la alineación precisa de las circunstancias antes de actuar. Cada gesto de Lorena, cada exceso de confianza, cada expectativa sería catalogado y usado estratégicamente. La paciencia, me recordé, era mi aliada. Era lo único que convertiría esta situación de un desastre potencial en una victoria medida. La luz de la tarde se inclinaba por la encimera y atrapó el boleto doblado en un pequeño destello. Presioné mis dedos sobre él una vez más y lo guardé en el bolsillo de mi chamarra. Lorena continuaría ajena pensando que tenía la ventaja. La dejaría dejando que el tiempo revelara la ventaja que había reunido silenciosamente. Para el próximo día mi plan comenzaría a desplegarse deliberado e imparable. Acababa de regresar del supermercado cuando Lorena apareció en la puerta, su expresión brillante pero tensa como si estuviera ensayando sus palabras de antemano. Dejé las bolsas lentamente, deliberadamente, dándome un momento para centrarme. El boleto descansaba en el bolsillo interior de mi chamarra invisible pero tangible, un poder silencioso que estaba decidida a proteger. «Necesito hablar contigo». Mamá comenzó entrando sin esperar una invitación. Había un filo agudo en su tono, una urgencia que no había esperado. Crucé los brazos apoyándome en la encimera, mi voz tranquila. «¿De qué, Lorena?». No respondió de inmediato. En cambio, sus ojos se dirigieron al pequeño montón de cosas que acababa de desempacar, buscando alguna prueba tangible de control, alguna señal de que había dado un paso en falso. «No te hagas la inocente», dijo finalmente. «Sé que lo tienes. El boleto de lotería. Y merezco una parte». Mi pecho se apretó, pero permanecí inmóvil. «¿Crees que mereces algo que nunca te fue prometido?», dije cuidadosamente medida. «El boleto fue un regalo y tú recibiste el tuyo cuando te lo dieron». Su ceño se frunció. «Eso fue una broma, mamá. Paloma dijo que la mitad sería mía si ganabas». «Eso es justo», dio un paso más cerca bajando la voz. «No puedes quedártelo todo para ti». Incliné la cabeza dejando que el peso de mi experiencia llenara el espacio entre nosotras. «Lorena», dije suavemente, «los regalos no vienen con contratos. Nunca se te prometió nada más allá de lo que se te dio». Podía ver su irritación creciendo, la forma en que sus manos se curvaban ligeramente, traicionando su sentido de superioridad. «Y usaste mi cuenta para pagar tu crucero esta mañana sin preguntar. Eso solo debería ya haber sido una señal de respeto que no mostraste». Su boca se abrió como para hablar. Luego se cerró. Un momento de silencio se extendió tenso y tirante como un alambre a punto de romperse. «Eso fue para la familia», dijo finalmente su voz defensiva. «No es robar. Eric lo merece, ha hecho tanto por nosotros». «No entiendes». «Entiendo perfectamente», respondí firme. «Y también entiendo los límites, Lorena. He tolerado descuidos y actitudes de superioridad durante décadas y no permitiré que ese comportamiento dicte los términos de lo que es mío. Ese boleto es mío.
Las ganancias son mías. Y el respeto que se me debe no puede comprarse ni pedirse prestado de nadie. Sus ojos se entrecerraron un destello de frustración mezclado con incredulidad. «Estás siendo egoísta», acusó. «No puedes simplemente». «No estoy siendo egoísta». La interrumpí, mi voz firme, cargando el peso de años y decisiones tomadas en resistencia silenciosa. Estoy siendo prudente. Estoy ejerciendo control sobre lo que es justamente mío. Y estoy estableciendo un estándar que deberías haber aprendido hace mucho sobre honestidad, integridad y respeto. Exhaló bruscamente su energía aguda, casi volátil. Podía verla cambiando de táctica, su mente corriendo, calculando. Pero no me inmuté. Había anticipado esta confrontación, la había ensayado silenciosamente en mi cabeza durante días. Lorena siempre había medido el mundo en lo que podía tomar. Yo había aprendido a medirlo en lo que permitiría que se tomara. Sus manos temblaron ligeramente, traicionando la fachada de confianza. «Esto no ha terminado», dijo, las palabras cortando el aire como una cuchilla. «Te haré arrepentirte de esto». Dejé que sus palabras colgaran sin respuesta, volviéndome para colocar los víveres en la encimera, doblando el boleto de nuevo en mi bolsillo. Su ira era predecible, pero revelaba más sobre ella de lo que me amenazaba. El primer movimiento se había hecho, y las apuestas estaban claras. Puse la última bolsa cuidadosamente, dejando que la autoridad silenciosa de mi control se asentara entre nosotras, sabiendo que mañana el próximo paso en este plan cuidadosamente trazado se desplegaría. Para la mañana siguiente, el silencio en el que había confiado se había ido. Los susurros viajaban más rápido de lo que esperaba, llevados por mensajes de texto, llamadas telefónicas y comentarios casuales que parecían inofensivos al principio, pero que llevaban bordes afilados de juicio. De alguna manera la noticia del boleto de lotería se había filtrado. Sentí la tensión arrastrándose por mi columna mientras contestaba el teléfono, una voz tras otra, cada conversación dejando un residuo de expectativa, curiosidad y envidia, apenas disimulada. Mi cuñado llamó primero, su tono demasiado casual, como si preguntar por el clima disfrazara su verdadera intención. Entonces, «Escuché sobre tu boleto», dijo, sus palabras teñidas de algo que no podía nombrar del todo. «Tiempos emocionantes, ¿verdad?» «Emocionantes, sí», pero el trasfondo insinuaba obligación, suposiciones sobre lo que debía hacer, lo que le debía a cualquiera que se considerara parte de esta red de lazos familiares. Mantuve mi voz firme. «Ciertamente inesperado», respondí, dejando que la ambigüedad de la declaración colgara en el aire. Luego vino el mensaje de Carmen, la hermana de Diego. «Felicidades, Elena. Pero, ¿sabes? Las familias comparten, ¿verdad?» Lo leí 2 veces, notando la selección cuidadosa de palabras. «Compartir», dijo, como si tuviera derecho a presumir mi generosidad. Sentí una irritación silenciosa, pero obligué a mis dedos a relajarse alrededor del teléfono. No me apresuraría. No me manipularían. Las llamadas y mensajes de Lorena eran implacables, cada uno exigiendo atención, cada uno presionando, probando límites. «No puedes hacerme esto», decía, una mezcla de desesperación y indignación atravesando su voz. Se suponía que sería la mitad mamá. «Lo prometiste». Podía escuchar los bordes tensos de su expectativa, el sentido de superioridad que llevaba como armadura. Apreté los labios y dejé que sus palabras se desvanecieran sin inmutarme. Lo había anticipado, había contado con ello, y respondería estratégicamente, no impulsivamente. En el supermercado, más tarde, noté los cambios sutiles en el comportamiento a mi alrededor. Primos, vecinos e incluso amigos de la familia que nunca habían prestado mucha atención, ahora me miraban diferente, sus ojos destellando con curiosidad y especulación. Sonrisas pequeñas, felicitaciones con labios apretados y preguntas veladas me rodeaban, formando un patrón invisible de observación y juicio. Los susurros estaban en todas partes, silenciosos pero insistentes,
y hacían que las calles familiares se sintieran ligeramente ajenas. A través de todo esto mantuve el boleto doblado, de forma segura en el bolsillo de mi chamarra, un ancla en medio de la creciente marea de expectativa y envidia. Observé, medí, catalogué cada reacción, cada destello de emoción, sabiendo que este caos era parte del patrón más grande que había estado anticipando. Cada mirada revelaba suposiciones, cada tono traicionaba ambiciones y resentimientos sutiles. Esto no era simplemente una familia reaccionando a la fortuna. Era una prueba de carácter, un reflejo de prioridades ocultas e intereses propios. A medida que avanzaba el día, dejé que los patrones se asentaran en mi mente, un mapa silencioso de oportunidad y precaución. No respondí impulsivamente. No vacilé. Cada mensaje, cada susurro, cada expectativa era un hilo que podía usar para guiar los eventos que se desarrollaban. El caos era solo el comienzo, un preludio a los movimientos por venir. Y mientras la noche se asentaba sobre la casa, doblé las manos sobre la mesa, sintiendo la certeza tranquila de la preparación, sabiendo que mañana comenzaría la próxima etapa y la confrontación pública en la ceremonia de la lotería revelaría verdades que nadie podría negar. La casa se sentía inusualmente tranquila esa noche, aunque sabía que el silencio era solo temporal. Los mensajes de Lorena seguían llegando implacablemente a mi teléfono, cada uno más agudo que el anterior, cada uno un recordatorio de la presión que se acumulaba a mi alrededor. Se pintaba a sí misma como desesperada, incluso justa, argumentando que la mitad de las ganancias eran suyas por derecho o por expectativa. La persistencia de su voz, incluso a través de texto, me presionaba como un peso, dificultando la concentración. Dejé el teléfono a un lado y me recosté en la silla doblando las manos sobre el boleto de lotería en el bolsillo de mi chamarra. Podía sentir su calor casi como si estuviera vivo, pulsando con posibilidad y consecuencia. Las apuestas éticas de repente eran más pesadas que las financieras. Compartir apaciguarías a Lorena, preservaría una apariencia de armonía familiar y protegería a Paloma de la decepción. Pero también reforzaría la superioridad, socavaría décadas de límites que había trabajado duro para mantener, y señalaría que la manipulación podía tener éxito. Recordé las mañanas, las noches, los años que había dedicado a esta familia en silencio, sin esperar recompensa. Cada sacrificio, cada turno extra, cada decisión cuidadosa de anteponer las necesidades de los demás a las mías, se había medido en amor, no en monedas. Y ahora aquí estaba siendo desafiada no por las circunstancias, sino por alguien que medía el valor en superioridad, en suposiciones, en la audacia de reclamar lo que nunca se le había prometido. Cerré los ojos imaginando el rostro de Lorena en el almuerzo, su satisfacción engreída por ser celebrada y la emoción de ojos abiertos de Paloma por el crucero. El contraste era crudo e irritante. Mi mente corrió por los posibles resultados: ceder, comprometerse o afirmar mi autoridad por completo. Compartir una parte podría aliviar la tensión temporalmente, pero vendría a costa del control y el respeto por mí misma. Mantenerse firme preservaría la dignidad, pero arriesgaba confrontación, resentimiento y posiblemente un espectáculo público si Lorena escalaba. Pensé en la forma en que había usado mi cuenta para el crucero, la falta de reconocimiento, la sensación de que podía tomar sin consecuencia. Eso solo debería bien haber establecido el precedente de cómo respondería con control medido, no con indulgencia. Sentí la primera claridad en horas, el reconocimiento frío de que esta decisión era sobre más que dinero, era sobre afirmar límites, reclamar autoridad y demostrar que el respeto no podía comprarse, pedirse prestado, ni asumirse. Volví a tomar el teléfono escaneando la última cadena de mensajes. Las palabras de Lorena suplicaban, acusaban, exigían. Cada una probaba mi resolución, cada una estaba diseñada para desestabilizarme.
Las dejé sin respuesta. El silencio era deliberado, un reflejo de la paciencia que había cultivado durante 60 años, una afirmación silenciosa de que la decisión era mía, y solo mía. La generosidad podía darse libremente, pero solo cuando no comprometiera principios ni integridad. El boleto permanecía doblado, pequeño y discreto, pero su presencia era un recordatorio constante de lo que controlaba. Podía sentir la tensión enrollándose dentro de mí, pero ya no era miedo ni ira, era anticipación, el pulso constante de la estrategia. La aprobación familiar era fugaz. La dignidad una vez comprometida era casi imposible de recuperar. No me doblegaría. No cedería. Había llegado el momento de elegir firmemente, y estaba resuelta si hacerlo con cuidado medido, dejando que las consecuencias cayeran donde debían. Dejé el teléfono suavemente y alisé el boleto contra mi palma una vez más. Esa noche el debate ético se había aclarado en mi mente. Mañana seguiría la acción deliberada e inevitable, y el equilibrio de poder cambiaría de una manera que no dejaba ambigüedad. El sol de la mañana se derramaba por la encimera de la cocina, mientras estaba sentada con la computadora abierta, los dedos listos sobre el teclado. El boleto descansaba cerca doblado y esperando un recordatorio silencioso de la palanca que ahora tenía. Mi decisión se había tomado en las horas tranquilas de la noche anterior, cuando el debate ético finalmente se cristalizó en claridad. Lorena ya no tendría acceso desenfrenado a mis recursos y afirmaría límites que habían sido ignorados por mucho tiempo. Navegué a la configuración de la cuenta, mis movimientos precisos y deliberados. Cada clic, cada confirmación sentía cómo reclamar un fragmento de la autoridad que había sido erosionada por años de cumplimiento asumido. Cambié contraseñas, rebocé permisos y configuré alertas que me notificarían inmediatamente de cualquier intento de violar la cuenta. Cada paso era una declaración silenciosa, una afirmación de que esta vez nadie tomaría lo que era mío, sin consecuencia. Los mensajes de Lorena seguían sonando en el fondo, cada uno, una mezcla de demandas súplicas y amenazas veladas. Los ignoré, enfocándome en cambio en el control tangible en mis manos. Mi ritmo cardíaco se había ralentizado. La tensión en mis hombros se había aliviado ligeramente. Por primera vez en décadas sentía la solidez de la autoridad, descansando firmemente en mis propios términos. Había soportado tanto, dado tanto, y ahora estaba tomando una postura, no a través de la ira, sino a través de la acción calculada. Pensé en Paloma, su inocencia y emoción, un contraste crudo con las manipulaciones que se desarrollaban a nuestro alrededor. Ella notaría la autoridad tranquila en su abuela, incluso si no entendía las complejidades. Lorena, por otro lado, descubriría muy rápido que sus expectativas y suposiciones ya no dictaban el curso de los eventos. Mi paciencia me había traído a este punto. Mi resolución aseguraba que los límites que estableciera serían respetados. La confirmación final se procesó y me recosté dejando que el peso de ello se asentara. El sistema había bloqueado a Lorena y no podrían realizarse más transacciones sin mi aprobación explícita. Era decisivo, irrevocable y completamente dentro de mi derecho. Sentí una emoción de satisfacción, pero estaba templada por la reflexión. Esto no era venganza. Era una afirmación de dignidad, una recuperación del respeto por mí misma que había sido erosionado silenciosamente durante décadas de dar sin reconocimiento. Doblé el boleto y lo deslicé de nuevo en el bolsillo de mi chamarra cerca de mi pecho. Su presencia era casi ceremonial, ahora un símbolo no solo de una fortuna potencial, sino de un control recuperado, de una autoridad establecida silenciosa pero firmemente. El aire a mi alrededor parecía más ligero pero cargado de anticipación. Lorena probaría estos límites, por supuesto. Siempre lo hacía. Pero esta vez, las reglas estaban establecidas, la línea trazada, y no tenía intención de ceder. Cerré la computadora dejando que la finalidad de la acción resonara.
Años de contención, paciencia y observación cuidadosa habían culminado en este momento. Había actuado decisivamente, pero no impulsivamente. La lección tácita pero inconfundible estaba ahora en su lugar. Lorena aprendería, ya sea que lo entendiera de inmediato, o más tarde, que sus suposiciones y manipulaciones ya no podían dictar resultados en mi vida. Me puse de pie tomando un respiro lento, sintiendo el peso de 60 años de experiencia asentarse en una certeza tranquila. Hoy había tomado el control y al hacerlo había preservado algo mucho más valioso que el dinero, mi respeto por mí misma. Los próximos pasos seguirían naturalmente desde esta base y las corrientes sutiles de poder habían comenzado a cambiar irrevocablemente. El camión de mudanzas se alejó justo cuando el sol de la tarde calentaba los nuevos escalones de la entrada. Me quedé allí un momento con las llaves en la mano, inhalando el aroma de las paredes recién pintadas y los pisos de madera pulida. Esta casa no era solo un cambio de dirección. Era una declaración, una línea trazada entre la vida que había soportado y la que finalmente estaba reclamando para mí. Las cajas aún abarrotaban la sala, pero no me importaba. Cada una llevaba pedazos del pasado, sí, pero ahora me pertenecían en mis propios términos. Caminé de habitación en habitación dejando que mis dedos rozaran los bordes de las encimeras, las superficies lisas de los gabinetes, los espacios vacíos esperando ser llenados. La libertad se sentía tangible aquí de maneras que no había sentido en años. Desempaqué lentamente, deliberadamente, colocando los objetos familiares cuidadosamente, donde quería, no donde otros esperaban. Las fotos enmarcadas de Paloma, Diego y yo fueron al mantel sobre la chimenea, un recordatorio silencioso del amor que había sobrevivido a las luchas. Puse la pequeña planta en maceta en el alféizar de la ventana de la cocina, con la luz del sol derramándose sobre las hojas. Era simple, pero simbolizaba crecimiento, resiliencia y una vida cultivada con cuidado. Sentada en la mesa de la cocina, tomé té de mi taza favorita, el calor extendiéndose por mí. Nadie estaba aquí para juzgar, susurrar, comparar o medir. El silencio no era solitario, era restaurador. Por primera vez en décadas sentí que el peso de la obligación se levantaba ligeramente reemplazado por el pulso constante de la elección. Todo en este espacio era mío, dispuesto, decidido y respetado según mis estándares. Pensé en Lorena y la tensión que había llenado las últimas semanas. Todavía estaba allí, persistiendo como una sombra, pero su poder sobre mí había disminuido. Se habían establecido límites, se había recuperado el control, y ahora podía vivir la vida sin la constante interferencia de la superioridad. El boleto de lotería aún descansaba de forma segura en el bolsillo de mi chamarra, un compañero silencioso en esta nueva independencia. Miré por la ventana hacia la calle tranquila, los vecinos cuidando sus jardines, los niños riendo en patios lejanos, el ritmo ordinario de la vida desplegándose a mi alrededor. Se sentía pacífico, real y completamente mío. Doblé las manos en mi regazo y dejé que el alivio se asentara por completo, sabiendo que este nuevo comienzo no era solo una mudanza, era la base para el resto de mi vida construida sobre el respeto por mí misma y la elección deliberada. Mañana comenzarías a organizar los primeros pasos de mis futuros proyectos, trazando planes para trabajo y propósito, que se extendían más allá del drama familiar. Esta casa era solo el primer paso, pero era el más importante. La primera mañana en el nuevo espacio, el olor a aceite de motor y pulimento llenó mis pulmones, un contraste agudo con la esterilidad silenciosa de mi antigua cocina. Pasé la mano por el capó de un Mustang 1967, su metal frío bajo mis dedos, y sentí un aumento de algo que no había notado que me faltaba propósito. Esto no era solo sobre autos. Era sobre tomar el control, construir algo que reflejara mi visión y mis valores. Abrí las puertas del taller y entré examinando las filas de autos clásicos
esperando restauración. Cada uno era un rompecabezas, un desafío, un proyecto que exigía paciencia, cuidado y precisión, cualidades que había cultivado durante décadas. Hice notas mentales de las reparaciones que necesitarían prioridad, el orden en que cada auto sería restaurado y el personal que traería para compartir este viaje conmigo. La contratación fue deliberada. Quería personas que respetaran el oficio y la integridad, que entendieran que la paciencia y la atención al detalle eran más importantes que la velocidad o los atajos. Los mecánicos jóvenes que conocí eran hábiles, ansiosos y dispuestos a aprender. Su energía me recordaba la curiosidad de Paloma, la emoción que una vez sentí cuando descubrí mis propios talentos y capacidades. Era vigorizante verlos trabajar, guiar sus manos, ver el orgullo en sus ojos cuando una restauración comenzaba a tomar forma bajo su esfuerzo cuidadoso. Al mismo tiempo fundé una pequeña iniciativa benéfica para apoyar a familias que enfrentaban dificultades similares a las que yo había soportado. Una fundación que proporcionaba becas para niños, fondos de emergencia para padres y apoyo para cuidadores solteros. Fue la primera vez que sentí que mis esfuerzos podían extenderse más allá de la satisfacción inmediata y crear un impacto que me sobreviviría. Redacté las primeras propuestas, delineé presupuestos y coordiné voluntarios, sintiendo una sensación de realización que no tenía nada que ver con el drama familiar, y todo con el trabajo significativo. Entre las restauraciones de autos y la planificación de la fundación, encontré un ritmo que me energizaba. Por primera vez en años mi trabajo era un reflejo de mis propias elecciones, mis propios estándares y mi propia ética. La aprobación de nadie dictaba el ritmo o la calidad de lo que creaba. Cada auto completado, cada solicitud aceptada para la fundación, se convertía en un testimonio de lo que era capaz cuando actuaba en mis propios términos. A media tarde hice una pausa para tomar una taza de café, observando cómo la luz del sol caía sobre el piso del garaje. Sentí una certeza tranquila que no había experimentado en años. El peso de las obligaciones pasadas, la presión de las expectativas, la tensión de la superioridad familiar, todo había comenzado a disolverse frente al logro tangible. Me di cuenta de que el propósito podía reemplazar el dolor, que crear algo significativo podía calmar heridas antiguas de maneras que las palabras nunca podrían. Mientras organizaba el espacio de trabajo para el próximo proyecto, sentí la satisfacción tranquila de alguien finalmente alineado con la dirección de su vida. El día estaba lejos de terminar y los desafíos esperaban, pero por primera vez estaba construyendo un legado que me pertenecía por completo, creado con habilidad, paciencia e integridad. La luz de la mañana se derramaba por las grandes ventanas del garaje, atrapando el brillo del cromo recién pulido y proyectando largos reflejos por el piso del taller. Hice una pausa limpiando una raya de grasa de mi mano y me permití un momento para absorber la satisfacción tranquila que se había convertido en una compañera constante en este nuevo capítulo. Cada auto en el piso, cada restauración en curso y cada detalle en el trabajo de la fundación simbolizaban una vida construida en mis términos, una vida recuperada de años de obligación y compromiso. Caminé hacia la oficina de la esquina que había establecido, donde el boleto de lotería descansaba ahora cuidadosamente enmarcado y exhibido sobre el escritorio. No era un trofeo ni un símbolo de suerte. Era un recordatorio de empoderamiento, un punto de inflexión donde la paciencia, la estrategia y el respeto por mí misma convergieron para crear oportunidad. Cada vez que mis ojos caían en él, me recordaba que el control, una vez tomado, no podía ser asumido por otros. El teléfono sonó y respondí con facilidad. Era el centro comunitario local, invitándome a hablar en una pequeña reunión sobre la fundación y la importancia
de apoyar a las familias necesitadas. El reconocimiento se sentía diferente esta vez. No impuesto, no forzado por expectativas familiares, sino ganado a través de la acción deliberada. Sonreí silenciosamente el calor en mi pecho, igualando el día primaveral, claro afuera. Aquí mis esfuerzos eran reconocidos, valorados y celebrados sin las complicaciones de la superioridad o la manipulación. Más tarde un joven mecánico se acercó a mí con emoción en su voz. «Elena, acabo de terminar la primera capa en el Camaro. Está quedando hermoso». Asentí, el orgullo creciendo sin arrogancia. Cada mano cuidadosamente guiada, cada lección que había impartido, cada corrección paciente, ahora estaba dando dividendos. Me di cuenta de que no solo estaba restaurando asuntos, sino también guiando a una nueva generación en los valores de la dedicación, la integridad y la artesanía cuidadosa. Los correos electrónicos y mensajes de las familias de la fundación comenzaron a llegar llenos de gratitud e historias de impacto. Padres que habían luchado por proveer para sus hijos hablaban de becas que permitían a los estudiantes perseguir la educación sin temor a la tensión financiera. Cada nota, cada historia llevaba una afirmación silenciosa del propósito. Por primera vez, sentí la satisfacción emocional de un trabajo que trascendía la ganancia personal y tocaba vidas de manera significativa. Miré el boleto enmarcado nuevamente. Había comenzado como un detalle trivial, un gesto juguetón de una niña que no tenía idea de su potencial, pero se había convertido en mucho más que dinero. Había sido el catalizador para la claridad, para la acción decisiva, para reclamar la independencia. En ese pequeño rectángulo de papel yacía la prueba de que el equilibrio de poder podía cambiar, que una vida de paciencia cuidadosa y resistencia podía culminar en algo inatacable. Más tarde esa tarde salí el sol calentando mi rostro mientras examinaba el garaje y el pequeño jardín que había cultivado junto a Sandel. Los vecinos saludaban, los niños gritaban desde la calle y el ritmo de la vida ordinaria fluía a mi alrededor. Me sentía anclada, estable y profundamente satisfecha. Las traiciones del pasado, los años ignorados, los momentos de superioridad de aquellos en quienes había confiado y amado, ya no dominaban mi mente ni mi corazón. Había reconstruido la narrativa de mi vida en mis propios términos. Mientras el día terminaba, regresé al interior y cerré la puerta de la oficina detrás de mí. El taller zumbaba con productividad silenciosa, y los archivos de la fundación estaban cuidadosamente organizados en el escritorio. Mis ojos se detuvieron en el boleto enmarcado una vez más. Ya no era un símbolo de conflicto o tensión. Era un testimonio de lo que podía lograrse cuando la paciencia, la estrategia y el respeto por uno mismo guiaban cada decisión. Me recosté en mi silla doblando las manos y dejando escapar un suspiro lento. La independencia ya no era un sueño, ni una aspiración futura, era mi realidad sólida, tangible y completamente mía. Y mañana los próximos pasos continuarían deliberados y deliberados mientras expandía tanto mi trabajo como mi influencia, completamente confiada en la vida que había creado. Estaba revisando facturas para la fundación cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Curiosa, lo abrí y reconocí de inmediato la letra de Lorena, en las palabras mostradas. El tono era agudo, entrecortado y frenético, un contraste crudo con la persona confiada y superior que había llevado por tanto tiempo. «Mamá, yo...» No me di cuenta. Lo siento», escribió fragmentado como si cada palabra le hubiera costado esfuerzo y valentía. Dejé la tableta doblando las manos con calma, dejando que el mensaje se asentara. No era una disculpa que hubiera exigido, ni un reconocimiento que esperaba. Pero el temblor de la realización en sus palabras era inconfundible. Lorena comenzaba a entender las consecuencias de sus acciones. Sus manipulaciones, las suposiciones en las que había confiado el sentido de superioridad, que blandía como armadura, todo se había desmoronado silenciosamente, pero
inconfundiblemente. La familia y la comunidad habían comenzado a notar la tensión que había provocado. Las inequidades que había asumido eran aceptables. Su confianza previa ahora parecía frágil expuesta. No respondí de inmediato. No había prisa, no había necesidad de ofrecer palabras de consuelo o suavizantes. Mi silencio en sí era un espejo reflejando los resultados de sus propias elecciones. Las consecuencias eran suyas para enfrentar y tendría que navegarlas sola. Podía sentir su ansiedad radiando incluso a través del simple texto. Un eco distante de la vergüenza social, la erosión de la confianza y el aislamiento que había cultivado a través de años de desprecio por los límites. Recordé el almuerzo, la confrontación, los pasos calculados que había tomado desde que descubrí el mal uso de mi cuenta. Cada decisión había sido deliberada, medida e intencional. La autoridad tranquila que mantuve durante todo el proceso solo había magnificado el contraste entre mi contención y su desesperación. Mientras ella lidiaba con las ramificaciones de su comportamiento, yo permanecía estable, compuesta y digna. El mensaje de Lorena continuaba. Ahora veo que fui demasiado lejos. Pensé que podía controlar las cosas. Estaba equivocada. Dejé que las palabras se detuvieran absorbiendo su peso sin reacción. El reconocimiento solo no era suficiente para reparar el daño hecho. La confianza, una vez fracturada, no puede simplemente recuperarse con una disculpa. Debe ganarse con el tiempo a través de la demostración constante de respeto y comprensión, cualidades que ella había ignorado por mucho tiempo. Doblé la tableta y la puse a un lado. Mis manos descansaron sobre el boleto de lotería, enmarcado un recordatorio silencioso de paciencia, estrategia y respeto por mí misma. El equilibrio de poder había cambiado irrevocablemente, y Lorena ahora enfrentaba la realidad de sus propias elecciones. Había asumido que la manipulación y la expectativa podían dictar resultados, pero había juzgado mal mi resolución, subestimado las consecuencias de sus acciones. La brecha entre nosotras era permanente, la lección indeleble. Había actuado decisivamente, silenciosamente, sin malicia, y aún así, el impacto había sido inconfundible. Lorena navegaría por las consecuencias aprendiendo los límites de la superioridad y el costo de la confianza rota, mientras yo continuaba adelante con mi vida anclada en la dignidad, la independencia y la claridad de propósito. La luz de la tarde se extendía por la oficina cálida y constante, mientras volvía a mi trabajo dejando que el silencio confirmara que algunas lecciones, una vez aprendidas, no pueden olvidarse. La mañana de la ceremonia llegó con una tensión que parecía casi tangible, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento. Me había vestido simplemente, pero con cuidado. Una chamarra azul marino sobre una blusa blanca, impecable, nada ostentoso, nada que distrajera del propósito del día. El boleto enmarcado descansaba en mi bolso cerca de mi pecho, un talismán silencioso de paciencia y preparación. Entré al salón de eventos y encontré una mezcla de reporteros oficiales y otros asistentes, todos zumbando con curiosidad educada. Los flashes de las cámaras destellaban, los micrófonos capturaban el murmullo de la conversación, y la atmósfera estaba cargada de expectativa. Me moví con calma deliberada, dejando que los organizadores de la ceremonia me guiaran al escenario, manteniendo mi expresión compuesta, mi postura firme. Cada paso reforzaba la autoridad que había reclamado sobre mi propia vida, sobre la situación que había amenazado, con desestabilizar todo por lo que había trabajado. Entonces la vi. Lorena abriéndose paso entre la multitud con la misma postura confiada y superior que había llevado por años. Sus ojos se fijaron en mí, agudos y calculadores. No sentí miedo, solo claridad. Este era un momento predecible, un escenario perfectamente preparado para el próximo acto de su actuación. Se acercó a los oficiales con urgencia, intentando insertarse en las formalidades, alzando la voz ligeramente para atraer atención.
Disculpen, llamó las palabras resonando por el salón. Debería ser reconocida como correceptora. El boleto mamá me prometió la mitad si ganaba. Un silencio cayó sobre la sala. Los reporteros tomaron fotos y garabatearon furiosamente capturando sus palabras para los titulares. Los oficiales hicieron una pausa claramente desconcertados. Algunos asistentes susurraron, otros fruncieron el ceño, pero yo permanecí tranquila con las manos dobladas frente a mí, mi mirada firme. Lorena, dije con calma, proyectando autoridad sin enojo. Ese boleto fue un regalo dado sin expectativa, más allá de lo que se recibió. Cualquier suposición más allá de eso fue tuya sola. No se hizo ningún contrato, no se formalizó ninguna promesa. Su rostro titubeó con incredulidad, la primera señal de incertidumbre, rompiendo la máscara de superioridad. Dio un paso más cerca, alzando la voz, nuevamente. Pero mamá, todos estuvieron de acuerdo. Todos no estuvieron de acuerdo en nada. Interrumpí mi tono firme, medido. Nadie puede dictar lo que se me debe o cómo manejo lo que es mío. Ese boleto y las ganancias asociadas con él me pertenecen únicamente a mí. La seguridad se movió sutilmente más cerca formando una línea protectora, pero no los necesitaba. La autoridad moral en mi voz, la calma inquebrantable, llevaba el peso de décadas de experiencia y acción deliberada. Los testigos a nuestro alrededor podían ver el contraste, mi compostura contra su creciente frustración, mi claridad medida contra sus demandas cada vez más erráticas. Las súplicas de Lorena se volvieron más fuertes, sus gestos más exagerados, intentando atraer simpatía, intentando manipular la percepción de la sala. Pero cada palabra, cada gesto, solo resaltaba su egoísmo, su desprecio por los límites, su expectativa de que el mundo se doblegase a sus suposiciones. Los susurros del público cambiaron. Podían ver claramente quién había actuado con paciencia y quién con superioridad. Tomé un respiro lento manteniendo mi tono tranquilo. Tu insistencia no cambia la realidad. Juzgaste mal la situación. Usaste mal la confianza y asumiste un control que nunca te fue otorgado. Este es el resultado de esas elecciones. Sus manos temblaron ligeramente la confianza, desvaneciéndose mientras la sala absorbía la verdad de sus acciones. Las cámaras clicaban los reporteros, murmuraban, y sentí la satisfacción silenciosa de la justicia, no de la venganza, sino del reconocimiento. La actuación de Lorena había fallado. El testimonio público de su comportamiento reveló todo lo que ella había esperado ocultar: egoísmo, manipulación y superioridad. Mantuve mi posición inquebrantable dejando que el momento se asentara como una nota final. La lección era visible para todos, indiscutible, y sentí una claridad serena. Los próximos pasos privados y deliberados seguirían, pero esta confrontación pública había ratos asegurado que sus elecciones y las consecuencias fueran presenciadas por todos los que importaban. La luz del sol se derramaba suavemente por la sala, resaltando los pequeños detalles de una vida que había reclamado cuidadosamente. Me serví una taza de té dejando que el calor se filtrara en mis manos, mientras miraba el boleto de lotería enmarcado descansando en el estante. Ya no representaba tensión ni conflicto. Era un símbolo silencioso de resiliencia, de paciencia y de elección deliberada. Cada pliegue, cada doblez, me recordaba los momentos en que había pausado, observado y actuado con claridad. Me recosté en mi silla sintiendo el ritmo lento de la paz asentarse sobre mí. Los años de lucha, sacrificio y planificación cuidadosa habían llevado a este momento donde la autonomía y la satisfacción ya no eran conceptos abstractos, sino realidades tangibles. Las restauraciones de autos zumbaban en el garaje, cada motor un testimonio de precisión y dedicación, y los archivos de la fundación en mi escritorio reflejaban el impacto que estaba teniendo en la comunidad.
Me di cuenta con orgullo silencioso de que la vida que había construido era rica en propósito independiente del drama y las manipulaciones de otros. Los mensajes y llamadas de la familia habían disminuido. El reconocimiento de Lorena de sus propias elecciones, aunque tardío y reacio, había permitido que se formara una distancia, un amortiguador que me aislaba de más manipulaciones. Paloma seguía alegre, felizmente ajena a las sutilezas del conflicto adulto, pero su inocencia resaltaba los contrastes. Algunas relaciones estaban arraigadas en el amor y la generosidad, mientras que otras se medían por la superioridad y la expectativa. Entendí ahora que mis elecciones, no los regalos, definían mi valor y que las personas que importaban lo reconocerían con el tiempo y la acción, no a través de transacciones o suposiciones. Caminé por la cocina tomando mi té y me permití reflexionar sobre los últimos meses, la tensión, las confrontaciones, la paciencia estratégica que me había llevado a través. Cada decisión había sido una afirmación de control, una insistencia en la dignidad y una negativa a dejar que la ira dictara los resultados. Las lecciones que me había impartido a mí misma a través de la observación cuidadosa, la acción calculada y el respeto inquebrantable por mí misma, habían transformado no solo la forma en que me percibían, sino también cómo percibía mi propia vida. Incluso las ganancias de la lotería, aunque sustanciales, eran secundarias a la lección incrustada en su adquisición. El boleto era una herramienta, un catalizador para la claridad y el empoderamiento, pero era la disciplina y la previsión detrás de su gestión lo que realmente importaba. Podía usarlo responsablemente, extender sus beneficios a otros a través de la fundación e invertir en mi futuro sin temor a compromisos o coacciones. La riqueza, cuando se combinaba con sabiduría y contención, se convertía en un instrumento de realización en lugar de tentación. Mientras se acercaba la noche, abrí las ventanas dejando que el aire fresco se deslizara por la casa. Afuera los vecinos saludaban, los niños jugaban en patios bañados por la luz del sol y el ritmo de la vida ordinaria continuaba. Me sentía conectada pero libre, arraigada en el presente, confiada en mi autonomía y optimista sobre las posibilidades que tenía por delante. El pasado me había enseñado resistencia, paciencia y el valor de las elecciones cuidadosas, y ahora esas lecciones se habían traducido en una vida de genuina independencia y contento. Regresé a mi silla, el boleto enmarcado atrapando la última luz del día. Su presencia era un recordatorio silencioso y duradero de que la resiliencia y la integridad, más que cualquier regalo o expectativa, definían quién era yo y qué podía lograr. Y mientras tomaba mi té, dejé que una pequeña sonrisa satisfecha cruzara mi rostro, sabiendo que el próximo capítulo de la vida era mío para moldear completa y deliberadamente en mis propios términos.